Muy bien. Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos. Vemos que cada vez está dando más gente. Yo a nombre del APM les doy la bienvenida en este ciclo que se les ocurrió a Santiago Ortega y a Judith Harders, que son los encargados de nuestro comité científico, a los cuales también les agradezco todo el trabajo que han hecho. Porque ahí también está Santi, ¿sí? De tres voces sobre un mismo tema, que es la melancolía, y acaba la cuarta reunión con un conversatorio entre todos. Les voy a presentar ahora a Luis Fernando Macías García. Luis Fernando es filósofo, doctor en sociología y por lo general, así me dijo él, psicoanalista. Se formó en México y en Bélgica, trabaja en la Universidad de Guanajuato, forma parte del Círculo Psicoanalítico Mexicano y del Consejo Editorial de Cartas Psicoanalíticas. Su trabajo, principalmente en el mundo académico, le ha permitido ser profesor de planta en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato, en donde tiene un proyecto de filosofía y psicoanálisis desde hace más de 25 años. A él lo que le gusta realmente es dar clases y estudiar. Ha colaborado en universidades nacionales como la UAM, la Ibero, la Universidad Autónoma del Estado de México, Querétaro, Zacatecas, etcétera. Principalmente, y ha sido invitado en algunas del exterior, como en Granada, Tarragona, Estrasburgo y Oxford, entre otras. Luis dice que no publica mucho, aunque sí escribe, como él dice, de chile y de manteca, casi siempre en investigaciones cortas y en coautoría. Sus campos de trabajo han sido, además de la investigación y la docencia, un poco la demografía, la salud pública, la educación y, por azares del destino, las relaciones exteriores. Desde hace varios años, todos los días se pone a la escucha en su consultorio. En ocasiones ha sido director de facultades, como la de Filosofía en Guanajuato, de divisiones como en Ciencias Sociales y Humanidades en esa misma universidad, y coordinador de programas de posgrado. Por eso es investigador nacional desde 1993. En fin, sigue vivo y nos va a hablar de melancolía hoy, Luis Fernando. Bienvenido, Luis Fernando, esta es tu casa en la Asociación Muchísimas Psicoanalítica gracias. Mexicana. Y bueno, te damos la palabra y me estaremos diciendo qué dice Freud de que estás rastreando el concepto de melancolía en Freud y a qué quieres llegar. Cuéntanos, Fernando. Bueno, primero, pues mil gracias por la invitación y también de antemano por su paciencia. Aquí no va a pasar lo que decía Belisario Betancourt un día en una conferencia, que los que se tengan que salir, se salgan por favor de puntitas para no despertar a los que ya se durmieron, porque aquí es muy fácil, nada más uno apaga la pantalla y ya no hay ningún problema. Quisiera primero, bueno, pues agradecer muchísimo la confianza entonces y empezar porque si no me voy a poner más nervioso. Miren, yo lo que quiero es conversar y por eso estoy tan emocionado de participar en este primer saque, ¿no? Así como el que tira la bola y un poco alguna provocación. Y yo sé que Roberto y Gabriela, pues algunas las van a recoger y otras no. Y con Julio, pues nos vamos a ir animando a crear una discusión. A mí lo que me interesa es compartir con ustedes algunas cosas que en este momento están como en proyecto de investigación y por lo tanto, desde mi punto de vista, son conjeturas. Y son conjeturas que no estoy desarrollando yo solo, sino que estoy en algún sentido acompañando y en realidad aprendiendo, incluso de algunos doctorantes que tengo, tanto el programa de filosofía en el doctorado, que tiene su línea de filosofía y psicoanálisis, como un doctorado interinstitucional que tenemos en arte y cultura entre universidades del centro del país, que el CONACYT nos está financiando. Yo no sé cómo se le ocurrió, bueno, ya se llama de otra manera, al CONACYT financiarnos, pero que nos está financiando y que ahí hay también una línea como de, pues, de entrada o de estudio al campo psicoanalítico. Estos no son programas universitarios para formar psicoanalistas, pero bueno, el tema está, se discute y el asunto de la melancolía está relacionado con algo que me parece que es un, no lo quiero poner en términos de un descubrimiento, ni quiero ensaltar al santo, pero me parece que hay un acento y un punto, digamos,
un punto de partida. Por ahí hay una carta, se llama un manuscrito G, el manuscrito G, pues, que es de 1896, donde Freud habla de una cosa así como melancolía ansiosa. Quien recupera un poco este término, y además es un artículo muy bonito, es Frédéric Peyon, y habla de esta melancolía ansiosa, diciendo que la melancolía siempre, siempre ha estado aunada a una gran ansiedad. A mí lo que me pareció significativo en en este inicio, digamos, de problematización, es que si bien, como ustedes saben, a la melancolía la hemos encontrado descrita pues desde los clásicos griegos, y ha estado señalada, está el problema 30 de Aristóteles, hay trabajos de los primeros médicos, hay lecturas medievales a propósito de la melancolía, en fin, siempre ligada finalmente al cuerpo, a una especie de extrañamiento del cuerpo, ¿no? Es decir, en el cuerpo se siente, ¿no? Se siente junto con una cierta ansiedad. Y sin embargo, ha sido también el objeto de importantes relatos, no solamente de carácter literario en el sentido de, bueno, son cuentos, etcétera, sino fundadores junto con los relatos de mitos, de poesía, que son otras formas finalmente de transmitir, desde mi punto de vista, como diría en algún momento Todorov, gramáticas esenciales, gramáticas formativas, gramáticas básicas, digamos, para la comprensión de las formas de representación de la vida y de las formas de representación del mundo. Me parece que si en algo habría que rescatar por lo menos esta impronta de investigación que desde mi punto de vista se va a desarrollar a través de la obra de Freud, no solamente desde el 96, sino que la vamos a encontrar no con el mismo rostro, probablemente con algunos rasgos semejantes efectivamente en Duelo y Melancolía, y me parece que va a encontrar muchísimo, muchísimo desarrollo en en el malestar en la cultura. Me parece que lo que hay es un camino de investigación, en cierto sentido, de insistencia, de tenacidad, a no dejar el término, por decirlo de alguna manera, ni en manos de los rudos, ni en manos de los técnicos, ni en manos de las tradiciones, vamos a decirle así, tipo Kraepelin, que en algún momento había dicho, bueno, pues ya no tiene sentido, digamos, llamarla melancolía, llamémosla enfermedad somática, ¿no? Y saquémosla del mundo de los poetas, ¿no? O Esquirol, que pretendía efectivamente ya no poner ningún tipo de correlato romántico, estetizado al término, y que siempre ha estado, digamos, relacionado efectivamente con estas tristezas profundas. Y no quiero hacer un recuento más allá de lo que, pues yo estoy seguro que la mayor parte de ustedes sabe y está al corriente, ¿no? De cuáles han sido como todos los estadios y las etapas por las que se ha construido la etiología y una taxonomía y una serie de principios ordenadores de este concepto y cómo, pero me parece muy interesante cómo llega la investigación de Freud y cómo en algún momento dice, bueno, yo voy a continuar con esto, constato que en primer lugar, digamos, este anclaje directamente relacionado con el cuerpo, directamente relacionado con la ansiedad, pero más adelante él vendrá a señalar un lugar
mucho más importante vamos, en sus desarrollos teóricos y en sus desarrollos, pues sí, en algún sentido teóricos y en algún sentido también en sus indicaciones clínicas, como algo que tendrá que ser considerado dentro de el campo, dentro del universo de la pérdida. Es interesante cómo se van añadiendo en cada uno de los momentos en los que el concepto de melancolía toma, digamos, otro color, estudios previos, ¿no? Es decir, la primera forma tiene que ver probablemente, la primera conclusión probablemente en torno a los estudios sobre la histeria. Y probablemente la segunda no se hubiese dado, es decir, aquella que aparece en duelo y melancolía, si no hubieran aparecido categorías muy definitorias como justamente las del narcisismo, ¿no? Y en el tercer momento al que me quiero referir, como en el malestar de la cultura, probablemente si no se hubiesen desarrollado con mucho más profundidad los elementos que tienen que ver con las tópicas, bueno, antes se llama el descubrimiento, por lo menos el asentamiento de la pulsión de muerte, las precisiones sobre el yo y el ello, y finalmente, bueno, como digo, pues el malestar en la cultura. Es decir, hay diferentes puntos de referencia. En el campo de la filosofía, voy a hacer un pequeño paréntesis, sobre todo en la recepción, digamos, del pensamiento propuesto por el campo psicoanalítico, aunque no necesariamente se le atañe así inmediatamente ser el creador y ser el impulsor, siempre vamos a decir a Freud de estas puntualizaciones, no deja de ser importante el impacto y la impronta que tienen estos desarrollos, junto con el desarrollo de dos o tres modelos fundamentales en el pensamiento filosófico. Es decir, aquello que va a aportar sin lugar a dudas, van a aportar el existencialismo y la fenomenología y todas las repercusiones que van a tener en este campo. En segundo lugar, la configuración y la consolidación de la filosofía crítica o de la llamada filosofía crítica en Alemania, sobre todo su impacto y su fuerza después de la Segunda Guerra Mundial. Y en yo le voy a llamar condensaciones un poco de las constelaciones de pensamiento que dieron posibilidad también después de la Segunda Guerra Mundial a el pensamiento llamado estructural o estructuralista. ¿Y por qué lo pongo en estos términos? Primero, porque hay una referencia que quiero hacer a Kierkegaard en dos, digamos, de sus obras, ¿no? Es decir, el término el término que aparece justamente en el concepto de angustia, ¿no? Por ahí hay publicaciones por ahí del 35, y el tratado sobre la desesperación. Está esta relación de añadir a las posibilidades de pensar con esta precisión, ¿eh? No digo que no estuviese en otros campos el problema de la melancolía, justamente con estos dos elementos. Es decir, no solamente, vamos a decir, con sacarlo del espacio puramente somático, no comprarse completamente un discurso completamente romantizado, ¿no? De lo que podría ser la melancolía y la posición del sujeto en la melancolía o el sujeto melancólico, y después añadir estos dos conceptos que, aunque no son directamente emanados vamos, salidos del campo psicoanalítico y de sus propias taxonomías, su propio lenguaje, finalmente después sí van a ser retomados, ¿no? Con mucho más fuerza para sus propias elaboraciones teóricas, desde mi punto de vista, sobre todo a partir de los trabajos de Lacan, con los conceptos de angustia y desesperación. Y esto no está fuera de un contexto, ¿no? No podemos evitar pensar que esto está fuera de un contexto. Bueno, pues un contexto de época, ¿no? Un contexto
que no quisiera llamar así nada más social para tomar efectivamente el pensamiento o el término freudiano, un concepto de la cultura, un concepto de la civilización. Casi como para avanzar, digamos, esta idea, ¿sí? Si al final de cuentas, en la obra de Freud, tendríamos que aceptar que el concepto de angustia eh, tendría, digamos, la posibilidad de ser desarrollado en otros campos, y el concepto de ansiedad eh, sería dejado, vamos a decir un poco por su, eh, por la generalidad, vamos a decir, y los equívocos que podría representar ponerlo en el campo es decir, de la psiquiatría, de la medicina, etcétera. El concepto de melancolía se convierte en un articulador, vamos a decir, en un articulador, en un concepto mediador, en un concepto que da lugar y cabida por lo menos a estas 3 o 4 posiciones, digamos, de la subjetividad contemporánea, ¿no? El duelo, la falta, la pérdida y en algún sentido, si quiere ver así, la desesperación, ¿no? La perplejidad de cara a a la, a la manera como se presenta, digamos, el mundo contemporáneo. Bueno, esta es la primera figura. Yo quisiera empezar así, como dejando algunas figuras, ¿no? Reflexionar, compartirles algunas figuras. No tengo, o por lo menos no tengo la intención así de hacer un recuento exhaustivo y erudito de algunas cosas, pero bueno, dispuesto efectivamente en su momento a platicarlo y a conversarlo con ustedes. Sí, ¿a dónde podría llevar un seguimiento, digamos, con estas preguntas o a una, digamos, a una otra operatividad teorética de este concepto de melancolía que considere básicamente es esta idea, vamos a decir, de una pérdida, una pérdida, la relación con la pérdida? Quizá considerando este elemento, valdría la pena explorar entonces otra vez, ¿no? Aquellos que son, digamos, los tradicionales componentes históricos con los que nos hacemos cargo de trazar una idea y un campo histórico para el concepto de melancolía. Y ahora, un poco, si ustedes quieren, de manera genealógica, es decir, aceptando un principio nietzscheano y después Foucaultiano, ¿no? De que toda genealogía empieza hoy, cuando nos hacemos la pregunta hoy. Entonces, quizá, y yendo para atrás, no precisamente en el sentido de buscar el origen, sino de tratar de encontrar cuándo empezó a cambiar o cuándo empezó a parecerse esto que nos permite, en algún sentido, tratar de entender cómo es que llegamos a estar en donde estamos o cómo es que somos cómo es que somos lo que somos ahora. Quizá el acento de esta búsqueda lo podría dar efectivamente el mismo texto de el malestar en la cultura en estos términos. Finalmente, no habría modo, no habría manera de entender la aparición del sujeto de la humanidad, es decir, la formación de la subjetividad humana, yo podría decir de una manera muy coloquial, ¿no? La configuración del bicho humano y de su inconsciente, si no hubiese cultura. Y por lo tanto, y para que podamos entender que el ser humano vive en la cultura, tendríamos que entender que para vivir en la cultura el ser humano tuvo que ser despojado
o tuvo que ser, yo decía el otro día traficado, pero alguien me dijo que ese término como que no era tan claro, pero podemos decir formateado, ¿no? Le metieron mano al programa y tuvo que ser modificado de cualquier cosa que pudiera significar, vamos a decir, el inicio, el paquete instintivo, el conatus, el impulso de vida, tuvo que ser inmediatamente ya tecnificado, utilizado, manipulado por la tecnicidad, por la impronta misma de la vida culturalmente organizada previa al nacimiento de cualquier sujeto individual y por individualizarse. De manera que lo primero que hay es una pérdida, ¿no? Hay una pérdida en cualquier incorporación a la vida de lo colectivo, a la vida de la comunidad, a la vida del ser humano en las condiciones de vida en la que estamos todos inmersos dentro de la cultura. Esta pérdida se podría explicar de muchas maneras, ¿no? Pero lo que quizá más llama la atención es saber, es la cualidad o la visión que ha tenido Freud, digamos, no solamente en su faceta rigurosa de explicación de la vida anímica, sino también de utilizar sus modelos para especular, para lanzar hipótesis a propósito de lo que podría ser la naturaleza humana, entre comillas. Es decir, la otra forma de vivir en lo humano. Y para estar en una otra forma de vivir en lo humano, lo que había que entender entonces es una pérdida. Más adelante vamos a encontrar este concepto también, en algún sentido también explicado. Probablemente yo voy a ser poco ortodoxo, o poco riguroso si digo que explicado en esta idea que Lacan precisa en estos términos, ¿no? Somos, en algún sentido, seres que van a aprender el mundo a través de la palabra. Y si aprendemos el mundo a través de la palabra, ¿no? En el momento en que la palabra constituye, vamos a decir, nuestro primer instrumento para representar el mundo, ya nuestra representación implica una pérdida de aquello que estamos representando. Es decir, para ser seres humanos y convertirnos en seres de cultura y en seres de palabra, tenemos ya que aceptar una pérdida. Alguien decía, estoy pensándolo en estos términos, creo que era el mismo Camus, que los seres humanos somos los únicos seres, ¿no?, que tenemos problemas con el lenguaje. Somos los únicos animales, vamos a decir, que tienen problemas con el lenguaje. La mayor parte de los seres no tienen problemas, vamos a decir, de equivocidad, ¿no?, con el lenguaje. El lenguaje de nosotros es un lenguaje siempre de equívoco, siempre de reconstrucción, siempre de fragmentación, siempre hecho de pérdidas. Entonces, y si a la adquisición del lenguaje o por el proceso mismo de adquisición del lenguaje se adviene, vamos a decir, al mundo de la civilización, al mundo de la cultura, pues este advenimiento ya implica en un primer momento una pérdida. ¿Por qué me llama la atención tanto esta idea de la pérdida? Porque probablemente esto podría explicar, ¿no?, por qué no hay, vamos a decirlo así, civilización y no habría humanización sin melancolía, ¿no? Sin melancolización. Algunos dirían, sin psicotización, ¿no? Tenemos que volver loco a este animalito para que pueda vivir dentro de los humanos. Esto no es un asunto así, no es un secreto para nadie, los etólogos lo tienen clarísimo, ¿no? Tu perro un día se aloca y sale persiguiendo una bicicleta y tú no entiendes por qué, ¿no? Pero bueno, pues para poder vivir en tu casa tuvo que ser completamente traficado del cerebro, porque lo normal es que cualquier bicho que camine
pues estos perros están acostumbrados a cazarlos, ¿no? Entonces los persiguen, les muerden las patas, los conducen, esa cualidad la aprovechamos para convertirlos en pastores, ¿no? Es decir, en el momento en que tú tienes un perro completamente psicotizado, que hace pipí en su lugar, que no ladra en la noche, que etcétera, bueno, pues lo tienes ya completamente enloquecido. Imagínense, alguien diría un bebé que llora y las personas piensan que llora porque el trauma de nacimiento, pues yo no sé si llora porque el trauma de nacimiento o llora porque lo primero que dice es, pues yo traía un instinto que dice que debería hacer eso, y estos empiezan inmediatamente a manipularme y lo primero que siembran en mí es la terrible perplejidad y desconcierto que ni siquiera lo que traigo en el paquete natural funciona. Ya desde entrada estoy completamente obligado a ser en algún sentido limitado, ¿no? Y esta limitación, bueno, ya poniéndola en términos mucho más complejos, pues es probablemente el principio de la melancolización. Ahora, claro, entiendo que eso significaría en algún sentido despatologizar la melancolía en algún sentido y tratar de entender cómo también la melancolía es, en algún sentido, un, un cierto motor de la historia. ¿Quién sabe qué diría Marx? ¿No? Yo no sé si eso tiene que ver con un factor fundamental o fundador de la lucha de clases, pero ¿qué diría Marx si la melancolía fuese, en algún sentido, una de las, vamos a decir, reminiscencias de los testigos más claros de la incompletud, de la, vamos a decir, de la impericia que al final de cuentas tiene la cultura para configurar un ser completo en el ser que se integra a su misma cultura o a su misma civilización? Es decir, los seres humanos, en algún sentido, modificamos, mutilamos, transformamos, performamos a los seres humanos para que vivan en cultura, pero finalmente no lo hacemos con toda la tecnicidad y con toda la pericia necesaria, y entonces en algún sentido la reminiscencia, vamos a decir, el boquete que queda de esta impericia, pues tiene que ser necesariamente la melancolización, ¿no? Es decir, la experiencia de la pérdida. Bueno, quizá habría que llamarla de otra manera, pero a mí me gustó el término, ¿no? Me gustó la idea, ¿no? Es decir, se quedó impregnada en nuestra ansiedad, ¿no? La perplejidad de un cuerpo que no entiende la manera como la mente traficada pretende enseñorearse de este cuerpo, ¿no? Y en algún sentido también, pues es si ustedes quieren verlo de esta manera, una expresión, iba a decir un síntoma, pero casi me detengo, ¿no? Pero en todo caso será la expresión de una denuncia, ¿no? De una denuncia. Entonces, la aparición de la melancolía también es la aparición de una denuncia. No quisiera decirlo en los términos un poco complacientes que se usan hoy bajo el concepto de empatía y de conmiseración ante la queja, y decir, bueno, lo que pasa es que entonces eso es una muestra de nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad, y etcétera. Pero sin lugar a dudas sí es una expresión denunciante de la incompletud y de la impericia, vamos a decir, de la violencia, del poder, de las formas como se impone, digamos, esta humanización al ser humano. Freud lo dijo en sus términos, ¿no? Freud lo fue encontrando en sus términos. Y precisamente, quizá una de las cosas que yo creo que hay que resaltar un montón es haber señalado que, y lo hizo en varias ocasiones, estaba pensando en Totem y Tabú, lo hizo en varias ocasiones, haber señalado que esto que se va descubriendo en el laboratorio, de manera generalmente tangencial, paralela, en el taller, en el trabajo del dispositivo analítico, en la escucha, va dando cuenta efectivamente a través de la escucha del inconsciente de la forma como se van manifestando las
pues las mismas características, ¿no? Del proceso mismo de la configuración del sujeto particular, de su historia, ¿no? De la formación del psiquismo. Ahora, yo querría decir esto porque entonces la melancolía es, en algún sentido, también hoy una de las, vamos, hoy por sí, en el presente, en todo presente, una expresión o una forma de la expresión, quizá llevada a un lugar, digamos, de catástrofe, de la, de la violencia con la que la humanización no solamente humaniza, sino también de una manera brutal, eh, eh, lastima, ¿no? Lastima, hiere, hiende, imperfecciona o descompensa. Es finalmente uno de los mejores testigos de la violencia. Quizá, efectivamente, como Freud muestra, que viene del inconsciente y que viene del inconsciente no porque esté guardada ahí, ¿no? Esta impericia, sino que está justamente y es inconsciente, por eso pues, está dando cuenta de la estructuración y de las fallas mismas de la estructuración de lo inconsciente y por lo tanto de aquello que permite que haya o que haya al lugar que se pueda tramitar la vida en la cultura. Bueno, esa sería la segunda figura. La tercera figura que quiero compartir con ustedes es que si ser humano se pudiese resumir en términos de ser, devenir ser humano, cualquier cosa que esto signifique, pasa por un proceso que fatalmente deja una reminiscencia melancólica en la subjetividad, que ésta haga o no haga daño, que ésta se manifieste o no en términos patológicos será otro asunto. O sea, ahí será un asunto de psicoanalistas, ¿no? Esta reminiscencia melancólica, digamos, es efectivamente la consecuencia de un mandato tiránico. Es decir, un mandato tiránico porque de todas maneras es un mandato de sumisión. Es decir, quien administra el proceso de melancolización o la melancolía de cada sujeto, es decir, la reminiscencia de la pérdida en cada sujeto, pues es una formación, bueno, no una formación, perdón, es una instancia, es un, pues sí, eso es una posición, ¿no? Es la posición yoica, ¿no? Es el yo y el super yo. Vamos, son el yo y el super yo, ¿no? Se dice. Pero esto es como, vamos a decir, es Narciso y su patrón, ¿no? Es Narciso y su tirano. Es la cultura a través de, pues, esta frágil también figura, ¿no? Este mandato tiránico, alguien diría un poco, este mandato tiránico se ejerce en nombre, podríamos decir, en nombre de un tirano mayor que sería así como un gran amo, ¿no? El gran otro, ¿no? El referente, el imaginario colectivo, el mundo de donde están todas las representaciones, ¿no? El mundo de lo que llamamos lo comunitario y lo social. Pero la figura que me gustaría proponer para hacerse cargo de este tema, ¿no? De los mandatos tiránicos, sería quizá
bueno, en este momento la que me parece más interesante como para poner bajo relieve algunas de las formas emergentes de la melancolía en el mundo contemporáneo. Esto puede ser un salto así como cuántico, ¿no? Pero querría como ponerlo bajo relieve en estos términos. Es decir, no solamente el ser humano es violentamente insertado en el mundo de la cultura a partir, vamos a decir, de un proceso de humanización con sus impericias y sus imperfecciones, y por lo tanto dando la posibilidad a la configuración de un sujeto melancólico o de la melancolía, que ya viene de todas maneras con características históricas y particulares determinado en cada época, sino también podríamos decir, vamos, en estos términos, ¿no? Avanzarlo como una hipótesis, no será que entonces de lo que siempre se ha tratado es de diseñar también al sujeto de la cultura y diseñar las formas de someterlo, las formas de organizarlo, las formas de reprimirlo, en un, vamos a decir, en un modelo que, bueno, ahorita podríamos llamar así como una especie de, en una paideia, ¿no? Siempre específica, ¿no? Siempre especial, ¿no? Siempre tendremos, vamos a decir un poco, siempre hemos tenido en toda organización cultural, en toda reproducción cultural, en toda, Marx diría, en toda formación económico-social, siempre tendremos un diseño especulativo de los sujetos humanos o de los seres humanos a través de una paideia, a través de una configuración de crianza, de modelo educativo, de forma de transmisión de la cultura, que tiene como objeto presentar el modelo, el representar el mandato tiránico de aquello que tendrá que configurarse o conformarse a lo que podríamos llamar el modelo de humano ideal, ¿no? Y obviamente a los procesos de su introyección, de su configuración o de su formación. Es decir, lo que trato de decir, y claro, pues aquí el sociólogo me gana, ¿no? Es que no hay este proceso sin comunidad. Este proceso no existe sin colectividad, sin mundo concreto. Voy a tomar una frase de otro pensador, ¿no? Mm, hace unos años, esto apareció de dos formas. De hecho, la primera fue en una cátedra entre 2005 y 2006 que en Venecia dio Agamben, Giorgio Agamben, y después publicó en un textito sobre la posición o lo contemporáneo. Y solo quiero compartir esta idea, ¿no? Decía, lo voy a decir un poco en el castellano mexicano que más me queda. El contemporáneo es aquel que, lo voy a decir de una manera decente, ¿eh? Es aquel que recibe en pleno rostro la tenebra de su mundo, de su realidad, de su realidad, de su presente. Es decir, algo así como nadie es contemporáneo porque comprende lo que pasa en su presente. El que diga que entiende está mal informado. Es contemporáneo aquel que recibe en pleno rostro, vamos a decir, el chiflón, ¿no? El impacto, el golpe de la tenebra, de la incertidumbre, de lo ominoso, de lo no comprensible, de lo absolutamente ilógico y absurdo de su contemporaneidad, es decir, de su presente. Si partimos de esta idea, entonces tendríamos que partir de la idea de que la experiencia del presente, así como mientes como un testigo ocular,
siempre será una experiencia llena de agujeros, llena de incertidumbres, llena de incompletudes. Y esas incompletudes probablemente son testigos de de los grandes agujeros en la intención de tejer una forma coherente de paideia, de configuración de un sujeto adecuado, adaptado y configurado según los ideales y las formas y las aspiraciones justamente de esa contemporaneidad. Sí, por algún lugar la perplejidad sale, por algún lugar la tenebra se asoma, por algún lugar oscuro aparece la incompletud de la pretensión probablemente imposible de un mandato tiránico que quiere convertir al ser humano en solo un ser humano, ¿no? En solo un sujeto de la cultura, en solo un sujeto para la vida de la contemporaneidad. Entonces, a lo mejor desde esa perspectiva es posible o es interesante imaginar no solo que en los ayeres, si uno toma un poco en cuenta esta metodología un poco figurativa, tanto de... yo digo que el primero que lo dijo fue Nietzsche, pero que el que mejor lo explicó fue Freud y el que más bonito lo dibujó fue Foucault, de que la genealogía, ¿no? tiene como objeto efectivamente reconstruir los procesos de la historia, no para la búsqueda del origen, sino para tratar de buscar inteligibilidad al sentido, ¿no? Y entonces Freud dice que el interpretador de los sueños tendría que proceder un poco como el arqueólogo y como el lingüista, ¿no? Entendiendo que sí es cierto que en algún sentido las cosas vienen de estar enterradas en algún lugar, pero aguas porque eso también justifica las exacerbaciones de los nacionalismos tremendos, ¿no? Nosotros somos los que tenemos nuestros huesos y los de nuestros ancestros enterrados en esta tierra y nadie más, ¿no? Sino también los hijos de la lengua, ¿no? Que viaja, que se mestiza, que circula por todos lados. Las cosas vienen con las palabras también. Entonces, en algún sentido, el arqueólogo y el lingüista tendría que tratar de entender y que reconstruir cómo cada contemporaneidad en sus capas de inteligibilidad, en sus mundos concretos, ¿no? Tuvo que hacer presente efectivamente a ese imposible de hacer un humano demasiado humano para crear efectivamente el sujeto de la cultura y cómo el sujeto de la cultura siempre denuncia en algún lugar, a veces de manera más patológica que otra, pero de manera siempre emergente, siempre creativa, siempre subversiva, en su movimiento individual, en su patos, en su sufrimiento o bien en su malestar colectivo, la incompletud del diseño tiránico, la incompletud del modelo de formación al que se le quiere someter para que sea un buen sujeto de la cultura. Bueno, esta es otra figura. Ya no quiero caer mucho en la redundancia, pero les quiero platicar una más, ¿no? Para que sea una hora, ¿no? Y no más, porque luego también ya más de una hora. Dicen, bueno, ni Don Gato y su pandilla duran una hora. Eh, el, es, es posible, o será posible, vamos a decir, un poco con estas ideas, ¿no? Por un lado, desesperanza, angustia, melancolía, pérdida, tristeza, depresión, patología. ¿Será posible imaginar esto en un lugar que, vamos a decir, haga elisión, haga caso omiso, no tenga la posibilidad de hacer una cartografía de los cuerpos portadores de estas, vamos a decir, de estas denuncias?
si justamente pudiéramos entender algo así como que esta frase de los síntomas son palabras atrapadas en los cuerpos, ¿no? No podríamos tratar de entender que los agujeros de los sistemas, los agujeros, las imperfecciones de los mandatos tiránicos, los agujeros de la incompletud del proceso, pues vamos a decir, trágico, ¿no? Trágico por cuanto que no puede evitar la muerte, ¿no? E incapaz de ser glorificado completamente porque no somos dioses, ¿no? De completar y de crear o de recrear a los seres humanos y completarlos en un modelo cultural dominante, con todos, con seguro social y todos los gastos pagados, ¿no? La manera como la melancolía hoy se presenta se desplaza como portadora, digamos, de una pérdida original, ¿no? No se puede todo, no podemos todo, no podemos completar todo. Se desplaza no solamente en la depresión, no solamente en la tristeza, no solamente en las formas maníaco-depresivas, ¿no? Se manifiesta ya, digamos, en un sujeto melancolizado, tiranizado, denunciante, que lleva en sus cuerpos también la perplejidad de la tenebra de su tiempo, de su contemporaneidad. Formas emergentes de la melancolía colectiva. Alguien diría un poco el entristecimiento social, podía ser, ¿no? En las épocas posmodernas, ¿no? Y postmodernas, situacionistas, como ustedes quieran, ¿no? Postestructuralistas, de cualquier forma que queramos pensar un poco y tratar de reconstruir como con una cierta lógica, una plantilla de comprensión de la contemporaneidad. Quizá no podría hacerse, no podríamos completar una cartografía, una plantilla, una especie de observatorio sobre la emergencia del sujeto contemporáneo y de sus propios, vamos a decir, sufrimientos y la manifestación del sujeto del inconsciente en el mundo de hoy, si no lo hacemos con una lectura por lo menos más rigurosa, más histórica y más atenta de la melancolía. Sí, no digo con una revisión dogmática, taxonómica, de manual, ¿no? Sino justamente tratando de buscar eh, esta impronta metodológica de genealogía y arqueología, de comprensión de por dónde viene la denuncia de estas incompletudes. Y sobre esto quizá uno de los modelos para entender esta forma de melancolía, esta forma de la melancolía contemporánea, con sus variantes y sus manifestaciones en los cuerpos sociales, quizá podría tener como modelo lo que ya algunos desde principios de los años 90, quizá como Danny Dufour o como otros, habían venido denunciando, ¿no? El proyecto post y transhumanista. Decía hace poco, de hecho a principios de este año, sí, de este año, Bruno Schwab, un escritor psicoanalista que ahora está en los Estados Unidos, escribió un libro que se llama El hombre trans, ¿no? Variaciones sobre una perplejidad. No quiero hacer un asunto que no sea provocador, pero al mismo tiempo quiero ser muy claro, no tengo una respuesta, digamos. Pero es interesante cuando él dice que el trans es un prefijo de nuestro tiempo y cuando dice en algún sentido, ¿no? Que probablemente es el prefijo de toda transgresión, por cuanto transgresión podría significar ya desde su primer momento
la pretensión y, en algún sentido, el éxito de configurar seres humanos en la cultura. No hay ser humano no transgredido, no configurado, no en algún sentido transformado. El ideal paidéico, el ideal cultural de siempre diseñar al sujeto humano que queremos hacer y hacernos cargo como cultura de las, vamos a decir, de los efectos perversos, diría Raymond Boudon, pues de la culturación y por lo tanto hacerse cargo finalmente de las formas melancólicas de la contemporaneidad en cualquier momento que haya sido la contemporaneidad, ¿no? Hoy el psicoanálisis quizá también como parte de la producción del pensamiento moderno y por lo tanto de los compromisos con el desencanto que implica la modernidad, también propone hacerse cargo de las, vamos a decir, consecuencias de la transformación y de la producción del sujeto para convertirlo en un sujeto de la cultura. Y su propuesta, me parece que cada vez más profunda, pasa efectivamente por una reconsideración de las formas de la melancolía contemporánea. ¿Qué pide el modelo del transhumano? ¿Qué propone el modelo del transhumano en la cultura contemporánea? Para empezar, probablemente dicho de una manera muy provocadora y a lo mejor injusta, ¿no? Para ciertas cosas, lo primero que propone es la idea de que el bicho humano, este conjunto, vamos a decir, que se subjetiva de una o de otra manera, es un modelo absolutamente ineficiente para el mercado, completamente insuficiente para la producción. Hay algunas estadísticas interesantes, miren, se los cuento así. Justamente hoy, Le Monde saca un artículo que convirtió en podcast hoy mismo, interesante sobre la infertilidad, ¿no? Y dice, qué chistoso, ¿no? Hoy en día, uno de cada cuatro, uno de cada cuatro personas en pareja reproductiva en Francia tiene problemas de fertilidad. Bueno, ese es el elemento. Pero hacen un estudio transcontinental, la persona que está encargada de hacer el reporte, y dice, ups, eso está pasando en todo el mundo y probablemente algunos de los efectos vienen de transformaciones ya, es decir, de perturbadores de ciertos factores endocrinológicos que vienen por la contaminación, por el calentamiento global, por las formas de transformación del ambiente, por nuestra propia alimentación, y es muy chistoso, ¿no? En algún sentido, por bueno, en fin, por algunos cosméticos. Interesante, ¿no? Es decir, algunos efectos, vamos a decir, de la reproducción. Pero también hay otros factores. Hay estudios en México, yo encabecé uno de ellos estando a cargo de la demografía de mi estado, que es muy empírico todavía, que muestra cómo los jóvenes, más o menos, fíjense, a ver si la razón un poco numérica es inteligible, creo que sí, ¿no? Sí, los jóvenes que consumen hoy, no consumen, es decir, que son consumidores, ¿no? Que no producen, que no están asociados o adscritos a las fuerzas de trabajo, que no forman parte de la población económicamente activa, incluyendo que algunos están muchísimos en el mercado informal y quitando un poco algunas de las aberraciones impresionantes de la cantidad de riqueza que mueve, por lo menos en los estados del centro del país, el crimen organizado, ¿no? Y el narcotráfico. Bueno, quitando un poco esos factores económicos en donde la juventud está súper inmersa, se podría decir que un joven entre los 15 y los 35 años va a gastar más en consumo
ropa, productos suntuarios, redes sociales, iPhones o whatever, ¿no? Va a gastar probablemente más que la riqueza que sea capaz de acumular para su retiro entre los 35 y los 60 años. Es decir, en términos de producción. Entonces, claro, este argumento es un argumento un poco así, ¿no? Pero este argumento, digamos, este elemento como parte de un argumento que dice, es que el ser humano ya no es económicamente viable. En términos de salud, en términos de envejecimiento, en términos de cuidados, es carísimo. Cuesta mucho más caro que lo que produce. Producen más los robots, producen más los, se produce más en serie, ¿no? No tiene, ya no necesitamos este bicho. Lo que necesitamos es otra eugenesis de los seres humanos. Otra manera de hacerlos performativos, otra manera de hacer una especie de cyborg, ¿no? De otra manera, de transformarlos, ¿no? Otro transformer. Y para ello, las fuentes fundamentales, ¿no?, de la configuración del nuevo ser humano van a estar emplazadas en 3 discursos normativos, con pretensiones científicas fundamentales. 1, el diseño del ser humano novedoso tiene que estar a manos de la genética. 2, el diseño del nuevo ser humano tiene que estar a manos de las, vamos a decir, ciencias neurocognitivas. O sea, de la víscera cerebral y de su desarrollo. Y 3, el diseño del nuevo ser humano tiene que estar organizado con un modelo cibernético, informático. Es decir, ahora lo que tenemos finalmente es un ser humano virtualizado. Es decir, un ser humano que vive en la, vamos a decir, en la semiósfera de las redes y que cuando se encuentra con la pantalla apagada, no cabe en el cuerpo que tiene, ¿no? Un ser humano que, por un lado, piensa que su percepción es el centro del universo y no se da cuenta que la gran pérdida es la comunidad y la solidaridad. Entonces, las formas de la melancolía contemporánea implican esas pérdidas. Ya no es solamente, vamos a decir, cualquier pérdida, ¿no? Es la pérdida de la posibilidad de una viabilidad de la misma especie, ¿no? De la viabilidad del mismo planeta, del mundo. Es decir, y yo no lo voy a decir así, perdonen además también lo descosido de esta plática. Yo lo que digo es que esto, pues sí, también ya es político. Y esto también interpela nuestro trabajo, porque esto sí está en los grandes proyectos de Google, ¿no?, y de Telsa. Esto probablemente sí está en las grandes denuncias por el cambio climático, pero esto nos explota cotidianamente en el consultorio, bajo la forma denunciante de la melancolía, ¿no? Es decir, hoy son cuerpos completamente disociados, ¿no? Ya la anorexia, la bulimia, la percepción de la asignación de sexo o de género, ¿no? Alguien decía, el género es el metarrelato más exitoso del capitalismo contemporáneo. Esto no es un asunto ideológico, es un asunto comercial, es un asunto de business, ¿no? Es un poco como dicen los narcos, ¿no? Si el problema, hoy el problema no es el problema es negocios, ¿no? Un cártel finalmente no es sino un dispositivo económico para combatir la competencia. Hoy se trata de dinero, se trata de circulación e intercambio de mercancías, de mercantilización de sujetos melancólicos que pueden ser efectivamente consumidores de su gran pérdida, de su gran insatisfacción, porque finalmente por ahí se dice justamente, ¿no?, que el problema es una manera a lo mejor muy freudiana de cerrar, ¿no? Probablemente el duelo se cierra, ¿no?, cuando se acepta la pérdida, ¿no?
pero la melancolía nunca acepta la pérdida, porque la pérdida no está en un lugar específico. La pérdida tiene que ver con un terror a la castración, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me pasé. Por ahí es por donde estoy en este momento tratando de investigar. Como ustedes ven, muchas de estas cosas son viñetas, muchas de estas cosas son pequeños perfiles, son lecturas tomadas de algunos lugares, es trabajo de investigación que se está haciendo. No tiene probablemente nada de novedoso, pero tiene muchas ganas de dialogar y de aprender en este contexto de lo que me parece que implica la emergencia de sujetos transformados, no solamente aquellos que se dicen transgénero, transexo, etcétera, por un proyecto mucho mayor, probablemente mucho más invisible, por un mandato tiránico mucho más fuerte, que ya no tiene solamente como objeto decir, vamos a diseñar a un ser humano y te vamos a obligar a entrar en las pautas de la cultura a partir de, pues, abrir un agujero e inocularte una pérdida, sino de poner en riesgo, vamos a decir, la misma posibilidad de tu humanización. Bueno, yo lo dejo un poco aquí y pues no sé, Julio, cómo ves. Muchas Muchas gracias. gracias, Luis Fernando. Si le podemos dar un aplauso virtual. Gracias por tu exposición y por esta serie de complejos, ahora que se habla tanto de ciencias de la complejidad, ¿no? Estos complejos que nos compartiste a nivel de figuras, ¿no? Y de pensamientos, reflexiones tuyas. Ahorita me hiciste acordar de una frase de Shakespeare que decía, la melancolía es la nodriza de todos los delirios, ¿no? Eso decía Shakespeare, ¿no? Bueno, siguiendo con nuestra dinámica que tenemos aquí, y aprovechando el que tenemos aquí a Luis Fernando, si alguien quiere participar, Javier, les abres el micrófono, por favor. Yo les voy dando la palabra, ¿sí? Si alguien quiere participar, hacer un comentario, por favor, nada más levanten la manita ahí que trae la, 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 el programa, trae una manita y yo les doy la palabra, ¿sí? Si no, voy a ser como bien persecutorio como en la escuela, ¿no? Pasada de secundaria. A ver, Tamayo, usted diga. A ver, fulano. A ver, ya está. Ana María Ya, Conesa y después Tania Ocampo. Te escucho, Ana María, pero está silenciada, ¿eh? Eso. Bien, ya. No, no, eso. Muy bien. Sí, bueno, en primer lugar, decir que me parecieron excelentes estas reflexiones. Digo, yo sentí que tienen un punto en común que tiene que ver con la melancolía como pérdida, ¿no? Como pérdida original, pero me queda así la inquietud cuando señalabas que para Freud el duelo se cierra con la aceptación de la pérdida. Pero entonces, ¿qué esperanza tenemos o qué posibilidad podría haber respecto de la melancolía si tiene que ver con una pérdida que no se puede ya reparar, que es un agujero que está ahí en nuestra subjetividad? Entonces, nos encontramos con todas estas personas insatisfechas, con todas estas personas que no le ven sentido a la vida, sobre todo jóvenes, que como tú señalas, digo, un gran número de jóvenes que ahora sí que no quiero utilizar el término porque me parece ofensivo, pero que por no decir que no trabajan o no estudian, no tienen una participación en la vida pues, productiva diseñada por este mandato tiránico que señalas y que se encuentran perdidos, ¿no? Entonces, esa melancolía, o sea, ¿qué ideas nos podrías dar o propuestas, ¿no? De cómo trabajar esta melancolía contemporánea, esta pérdida que pareciera que es irreparable, ¿no? ¿Qué dices, Luis Fernando? bueno, hay poco. Me encantaría decir mucho, porque en efecto, yo creo que esto es parte como de las grandes preocupaciones, ¿no? Que ahora tenemos y que se van manifestando incluso en trabajos colectivos, no solamente en nuestra clínica particular.
Yo creo que una de las cosas fundamentales es que la característica de esta melancolía, vamos, es que estas personas que llegan, vamos a decir, ¿cómo llega hoy a la consulta? Vamos a decir, estos cuerpos melancolizados, ¿no? Llegan inconformes, llegan inconformes casi desde el punto de vista etimológico, ¿no? Es decir, no son conforme a una forma, no hay horma ni norma que los contenga. Si lo que se ha diluido en su entorno es la contención, ¿no? Si todo aquello que finalmente podría constituir, y es, a ver, lo voy a decir muy claramente, ya que me atreví, y por eso me va a castigar mi mamá, a ser irreverente en algunas cosas, lo voy a decir con cuidado. Yo me atreví a decir algo político, ¿no? Y voy a decir con cuidado también esta parte política. A ver, hoy en día, el objeto del sufrimiento del sujeto, vamos a decir, que está en esta condición de, ¿qué decían algunos? Vida nuda, ¿no? Vida desnuda, vida inútil. El concepto de estos chicos que, como en la novela de Salazar en los años 90, hablando de los sicarios de Medellín, pero que podíamos hablar de nuestros niños que tienen los ojos llenos de muerte en los campos de Guanajuato y de Zacatecas y de Jalisco, donde los están reclutando y los matan, ¿no? Sí, de esta vida desnuda, de esta vida, no nacimos pa' semilla. Así es la novela de este hombre. Nosotros somos niños que no nacimos para producir algo. Nacimos ya sin ningún tipo de fecundidad. No hay mundo para nosotros que siga. ¿Y qué pasa? Que no hay nada que contenga ahora esto, ¿no? Cuando uno estudia el suicidio en las comunidades expulsoras de migrantes, cuando uno se hace cargo del enorme incremento que hay en algunas de nuestras zonas de suicidio infantil, uno se da cuenta que en efecto lo que hay ya no es solamente una melancolía que viene aquí a denunciar un sujeto que trae en su cuerpo una pérdida, trae en su cuerpo una cicatriz en lo real, en lo innombrable, ¿no? Trae la muerte en los ojos, como les digo. Trae el futuro completamente desdibujado. Sí, tenía, y no lo voy a presentar así, vamos, obscenamente, ¿no? Hace tiempo que me he dedicado con mi compañera, con mi esposa, que hace investigación en este campo muy profundamente, a trabajar recados y notas dejados por personas que se quitan la vida, ¿no? Y sobre todo tenía algunas de niños últimamente, ¿no? ¿Qué hay? Niños y adolescentes, ¿no? ¿Qué hay? No hay lugar para mí en esta vida. O sea, lo que está mutilado ya no es el cuerpo propio, sino el cuerpo social. Lo que no hay es comunidad. Entonces, decía que esto tiene un problema, representa un problema político, porque con mucha facilidad, voy a llamarlo así, la derecha y sus extremos inmediatamente dicen, nosotros tenemos una opción, ¿no? Tenemos la posibilidad de reprimir a todos estos monstruos que se miran deformados, etcétera, etcétera. Lo que les hace falta es una buena disciplina y ponerlos en orden. Ese es un problema enorme porque es el surgimiento de todo autoritarismo y falta de respeto absolutamente a la evolución y al crecimiento y la subjetividad. Y las infancias son los lugares más vulnerables, las infancias y las adolescencias. Pero por otro lado tenemos una izquierda completamente vendida a la demagogia y al populismo. Completamente. Y eso es lo que nos llega al consultorio, pues no es una consigna política ni una pancarta, pero nos llega un cuerpo anoréxico, un cuerpo bulímico. Nos llega alguien que dice que ya no se encuentra en su sexo, que quisiera cambiarlo, que quisiera mutilarse y quitarse los senos o que lo hormonen y que le den una terapia etcétera. Y tenemos unos padres completamente perplejos con respecto a la idea progresiva de decidir, ¿no?
crecer y luego poder decidir más, ¿no? Es decir, vida nuda, ¿no? Vida en lo real, vida en el cuerpo. Entonces, yo lo que creo es que, pues sí, necesitamos mucho estudio y necesitamos entender un poco más cómo están configuradas esas estructuras, vamos a decir, de lo comunitario, que parece que es la gran pérdida contemporánea, ¿no? Justo paradójicamente, parece que hoy todos son redes sociales y justamente las redes sociales lo menos que son redes, ¿no? No tienen ningún tipo de retícula, no sostienen nada. Y creo que ahí está un poco parte de nuestro problema. Creo que es un problema de caso por caso, pero es un problema en donde me parece que tenemos que hacer al revés, ¿no? La hermenéutica de los casos tiene que abrirnos a los psicoanalistas a tomarnos mucho más en serio dos prácticas que son fundamentales en nuestro trípode. Abrir la puerta a la supervisión con mucho más seriedad. Trabajar intensamente el proceso del reconocimiento de pares y de la supervisión, porque nos hace falta muchísimo trabajo colectivo para empezar. Yo creo que es fundamental. Y el segundo, efectivamente, bueno, y el segundo es, ¿por qué no empezar a revisitar nuestro propio análisis? Bueno, yo sé que digo una cosa muy Gracias, hermano. vaga, pero Ana María, te agradezco muchísimo tu Ahorita te doy la pregunta. palabra a Tania y luego Luis Tamayo. Voy a aprovechar para leer del chat. Beatriz Sandoval dice, la melancolía se inclinaría más a la irracionalidad o a la excesiva racionalidad. Lo pregunto porque me parece tiene que ver con un pensar sobre pensar. Anótale, Luis Fernando Pérez. Sí. Y la otra de Liliana Hernández, que es de nuestra asociación, en el bienio pasado ya era la coordinadora de comité científico, lo hizo excelente también. Y por aquí está Liliana. Hola Liliana, un saludo. Voy a leer. Pienso en los nuevos rostros de la melancolía. Ya no es Narciso encerrado en su propio cuerpo, ni Gregorio Samsa en su cuerpo transformado. Quedan cuerpos anestesiados, narcotizados, informes. Pienso en las neomelancolías de Máximo Recalcati. Ahí toma nota Luis Fernando, le voy a dar la palabra a Tania Ocampo. A ver, Tania, que veo que estás como calentando para arrancar motores. Te escuchamos. Está silenciada. Ya. Gracias, pues sí, ves que lo que estaba platicando el doctor Luis Fernando es buenísimo porque yo ahorita yo soy de Tabasco, entonces estoy haciendo una investigación acerca de la histeria moderna y cómo la han cambiado desde la psiquiatría, cómo todo ese comercio que usted comentaba, Luis Fernando, al final viene cultural, pero también el último comentario que decía, todo esto me ha apoyado acerca del autor Máximo Recalcati. Me gustó mucho un libro que aún no estoy terminando de leer, La mano de la madre. Ya leí La función paternal, la de Telemaco, y dije, wow, o sea, el conocimiento que da el psicoanalista contemporáneo es buenísimo. Y yo le digo, tomo esto y también entré a este curso porque acerca de lo que estoy investigando en la histeria es mucho en parte con la melancolía. En casos, por ejemplo, yo estoy en el servicio social de mi carrera acá en Tabasco, en el hospital, entonces hay muchísimos casos por el que llegan intento de suicidios, pero como también se aborda desde la histeria. Entonces, para mí es algo muy bueno porque, pues al final, todo este conocimiento que usted da ahorita, pero lo que sí quiero preguntarle es, ¿qué autores, qué hay para seguir, hacer que hablen más de la melancolía? Está Lacan, Máximo Recalcati. Yo todavía no tengo una formación psicoanalítica, entonces de lo que me he nutrido es, no sé, investigado un poco en internet, viendo páginas en psicoanálisis, por ejemplo, viendo aquí en el APM, así es un poco mi manera didáctica porque voy a iniciar un diplomado en enero, pero, o sea, viendo autores, o sea, me complementa más y esta parte de la melancolía la comprendí un poquito más de lo que usted comentó, la cultura. Es algo que yo no había pensado y tampoco no he terminado de leer el libro de Máximo Recalcati, cómo la función de la palabra influye
influye mucho. Entonces, le quería volver a reiterar que sí, qué autores hay o qué me puede recomendar en estos primeros inicios que estoy, con mucha curiosidad. Muchas gracias. Bueno, mira, casi que te voy a recomendar un correo electrónico y podemos platicar con Claro, muchísimo gusto sobre estas cosas. Yo por ahí tengo efectivamente pues alguna bibliografía que incluso podía compartir, porque ahora que Sir Francis Drake es así como el que domina completamente la posibilidad de acceder a bibliografía, perdón, la piratería, pues bueno, con un poquito de cuidado, pero hay muchos trabajos, digamos, que se pueden compartir en un contexto pedagógico y que están a la mano sobre este asunto. Sé que hay colegas en América del Sur, en Argentina, en Brasil, que están trabajando esto con mucha seriedad, que lo vienen trabajando desde un lugar que luego es interesante, que es el lugar del trauma y de la memoria colectiva. Por ejemplo, todos los colegas que han estado trabajando con la búsqueda de desaparecidos, con Madres de Mayo, con recuperación de experiencias con los jóvenes en Colombia, del sicariato en México. Bueno, te puedo decir que hay también colegas que están trabajando por ahí. Vamos, quizá alguna vez François Perus decía que en los países europeos se puede ahora hacer una historia porque ya salieron de la epopeya. Es decir, cuando se está en la epopeya se escribe mitología. Y yo creo que nosotros estamos en la epopeya todavía. Estamos viviendo la catástrofe y escribimos mucho mitología. Y atención, esto no está mal. La mitología, insisto, es la primera gramática. Es una primera gramática. Entonces, ¿quiénes están tratando de recopilar y de informarnos sobre lo que están haciendo en su práctica de una manera muy generosa? Yo te podría pasar algunos datos de algunas compañeras y compañeros que lo están haciendo. De hecho, aquí están presentes algunos de ellos que podrían darte muchísima claridad. Yo tengo mucha bibliografía, voy a confesarlo, esto es un pecado mortal, en francés. Yo estuve el año pasado trabajando en Estrasburgo y tuve la oportunidad de asistir a uno de las últimas conferencias, seminarios de Mellman. Él junto con pues, uno de mis maestros, Jean-Pierre Lebrun, sacó un trabajo, hicieron un trabajo sobre las cuestiones, digamos, emergentes, ¿no?, de este problema. Lebrun, probablemente es uno de quienes yo recomendaría mucho, el mismo Mellman en sus últimos trabajos. Ahora, sobre cada uno de estos temas, yo creo que lo que habría que buscar es como en lo particular, ¿no? ¿Quién está trabajando? Bueno, la misma Françoise Dabuan, ¿no? ¿Quién está trabajando trauma? ¿Quién está trabajando infancia? ¿Quién está trabajando? Y vas a encontrar mucho. Yo lo que estoy haciendo específicamente pues es como recopilando, ¿no? En este momento, haciendo mi propia mitología. Perdón que no te doy así. Tienes que leer a este. De hecho, el que estás leyendo es bastante bueno. Hay que empezar por recalcarte, hay que empezar con alguien y hay que acompañarse con alguien. Después a lo mejor se pelea uno, pero hay que tener un referente. Y no está mal, sobre todo cuando está empezando a hacer un trabajo académico personal, ¿no? Hay que ir de la mano siempre. Mira, yo siempre digo, un contemporáneo y un clásico, no más. Luego ya se puede abrir todo el espectro. perfecto, Luis Perdón. Fernando. Muy Oye, bien. sobre los temas, nada más lo voy a decir así, sobre lo que salió en el chat. Ay, a ver, nada más pensar esto. Es una frase, ¿no? ¿No será que un grandioso desprecio de sí mismo es también una enorme autoestima? Vamos a decirlo de otra manera, ¿no? ¿No será que el enorme desprecio siempre es un enorme amor? Es decir, este Narciso atrapado
¿no? Atrapado no es solo uno. Es que a veces un poco lo que pasa es que el narciso tiene, no lo digo con un tono, digamos, de dar una lección. Creo que a mí lo que me llama la atención es constatar que en la parte, digamos, de este ideal del yo y yo ideal, a veces lo que uno encuentra es que hay un yo tiránico, hay un yo que tiene que ver con el deber ser no cumplido. Y lo que pasa en este momento de la humanidad es que hay tanta fuerza yoica, entre comillas, que al final acaba siendo una completa catástrofe, ¿no? Es decir, la gran bronca es que aquí no puede pasar como con Mercado Libre o como con Amazon, ¿no? A ese yo inflado ya no lo puedes regresar, ¿no? O sea, nada más lo compras y te salió chafa. Y esto es lo que nos está llegando, ¿no? O sea, un narciso víctima de Narciso. Casi, casi como si Narciso agarrara a Narciso de la nuca y lo ahogara él mismo, ¿no? En su propia imagen. Creo que eso está pasando, una violencia tremenda, yoica. Y bueno, sí, Recalcati está haciendo hoy probablemente un camino pedagógico que nos hace falta. Yo creo que sí, que hay que aceptar que hay personas que están poniendo palabras a las cosas y que nos invitan a estudiar más adelante. No te oigo, Julio. Gracias, Luis. Luis Tamayo, ahorita la palabra, después de ti voy a leer unos otros que están viviendo en el chat. Luis también pertenece a Carta Psicoanalítica con nosotros. Luis, tienes la palabra. Gracias, Julio. Luis Fer, un abrazo. Déjame ver si seguí la, bien la propuesta que nos haces. Eh, Inicialmente entendí, bueno, esto que ya se viene planteando desde tiempo atrás, ¿no es cierto? La melancolía como, como un tipo de carácter, ¿sí? Un tipo de bilis que caracteriza a ciertos humanos. Podríamos decirlo de manera que me parece muy bonita, esta idea de que el pesimista no es, o sea, que el pesimista no es sino un optimista bien informado, lo cual se deja ver en lo que planteas. Eh, y sobre todo con la parte final sobre el calentamiento global y la crisis que ya no puedo decir que se avecina porque los amigos de Acapulco ya le están sufriendo y de otros lugares. Me necesita recordar también este texto pequeñito de Julio Ubart sobre la risa de Demócrito, donde plantea precisamente cómo el filósofo se reía, los demás pensaban que estaba loco. Eh, y no era precisamente una risa, digamos, feliz, era eh, mm, una risa triste, por decirlo de una manera, un ser testigo de la estupidez humana, que es un poco lo que está pasando ahora. Somos testigos de la devastación de la tierra y sí, eso produce reacciones melancólicas y quizás, ¿por qué no? Podríamos ir con Melanie Klein, depresivas, ¿no? ¿Te acuerdas de la poción depresiva? Como una salida o sea, totalizante ante la posición que divide previa, ¿no? Eh, y eso lo sigo bien, me parece muy bien que se plantee. Eh, También se ve en la clínica, estoy totalmente de acuerdo contigo, se ve
se ve cada vez más la desesperanza, los jóvenes eh, eh, que ven su futuro anulado. Y esto es muy triste, anulado por los propios científicos, porque son los que primero se están dando cuenta de lo que está pasando en la Tierra. Uh-huh. Entonces, las reacciones en todo el mundo de estos jóvenes no, seguramente estás al tanto, ¿no es cierto? Esto de una quinta parte de los niños británicos angustiados por el cambio climático. Entonces, sin embargo, todavía no logramos aquí en el plano, en la clínica, generar, todavía no me llegan a mí pacientes porque se sientan culpables por su consumismo o por su extractivismo, no me llegan todavía. No ha pasado esto realmente a la cultura. El antropocentrismo se sigue viviendo como algo natural, como algo incluso correcto, a pesar de que en la Laudato Si del Papa Francisco ya venía cuestionado, en la guerra que ahorita está liberando entre Israel y Hamas es la locura de unos que se creen pueblo elegido y otros que están haciendo la guerra en nombre de Alá, y donde el pobre pueblo palestino está entre dos fuegos. Es terrible. Eh, Ahora, esto me encanta, me parece muy bien, me gusta mucho como lo planteaste, Luis Fer. Lo que no logré eh, entender bien es cuando haces la referencia a lo trans. Tú sabes que he estado ahorita trabajando con mucho cuidado el último libro de Dufour sobre el fenómeno trans, y él es muy crítico. O sea, su postura es terrible, es un engaño. Es un engaño a los pobres trans que juegan y le entran al juego del divino mercado y se hacen las operaciones y los cambios hormonales y terrible, y son directamente engañados, es más, castrados. O sea, todos estos términos son con los que utiliza Dufour, y, y él es clarísimo, eh, caer en ese jueguito. No me parece más bien optimista, más que pesimista. O sea, exactamente lo contrario de lo que planteas. O sea, lo que está pasando en la Tavistock Clinic, con las demandas a la sección que estaba evaluando porque la ley inglesa lo exige, que antes de hacerse la operación de cambio de sexo se tiene que ver a un psicólogo, algún psi, ajá. Y lo comienza a hacer la Tavistock, y pues comienza a aparecer alguien los que dicen, oye, pues es que a mí me convencieron cuando estaba en el conflicto de identidad, en la adolescencia, y yo no quería, o sea, sí, claro, estaba en conflicto y dije eso, pero ¿cómo me hicieron eso? O sea, esto ahorita tiene, y tú lo sabes, cerrada la sección dedicada a estos estudios de género de la Tavistock Clinic. Es decir, el asunto del trans es más bien, yo lo veo como optimista, como se quiere en el juego del mercado, y ahora voy a lograr ser perfecto. Es al revés del pesimismo y de la idea de lo que está pasando propia del melancólico, de la melancolía. Pero bueno, no sé, eso me hiciste pensar, Luis Fer. Muchas gracias, y no sé si tengas algo que decir. Gracias, Luis. Le doy la palabra a Luis Fernando y enseguida tú, Gabriela Goldstein.
que ya vi que tienes la mano, ¿sí? Voy a hacer un breve comercial, dos comerciales. Uno, hay un libro que escribió Luis Tamayo que se llama El crimen perfecto, te los recomiendo, una articulación de lo ecocida que está pasando y el psicoanálisis. ¿Qué editorial es, Luis? Está silenciado. Se llama Nandela. Ok, Nandela, te los recomiendo, ¿sí? Y por otro lado, también los invito al Congreso Nacional de Psicoanálisis del APM, que precisamente el tema va a ser adolescencia, límites y frontera. Luis, brevemente, para que después le des espacio a Gabriela para que participe. Súper breve. Yo no creo que a ver, yo no creo que la posición melancólica no tenga reminiscencias de este doble juego. Lo que pasa es que quiero ser cuidadoso para no ponerlo en los términos tradicionales de la manía depresiva, ¿no? Pero yo no creo que haya el otro lado. Yo creo que se trata de una fase simplemente eufórica, de un proceso profundamente melancólico. Porque en las infancias, el problema de las infancias trans, yo un poco como decía el mismo Dufour, ¿no? Como tú dices, ¿no? Es decir, denunciando, digamos, las argucias, ¿no? Del genio del divino mercado, ¿no? Como este fenómeno de producción en el lugar donde más duele, ¿no? Niños ya no diseñados por, por la paideia, sino por el mercado, ¿no? Niños mutilados, niños con cuerpos, niños que ya se quejan del cuerpo y que piden una transformación del cuerpo, cuando finalmente los procesos mismos, vamos a decir, de crecimiento, de elaboración, de narcisificación y desnarcisificación, si lo quieres ver así, no han completado. Cuando se le ha privado justamente a la niñez y a la adolescencia el primer derecho fundamental, que es el de crecer, ¿no? Por lo menos, ¿no? De poder crecer. Aquí no hablamos, y sí, yo no veo con optimismo el tema del fenómeno trans. Yo lo que veo es que esta es una de las fases también de la melancolía, una fase terriblemente maníaca, ¿no? Maníaca en los padres, maníaca en el mercado, maníaca incluso en una protesta social completamente desfigurada. Es una protesta de clases medias, Luis. O sea, en México no hay servicios sociales que garanticen la transición, excepto creo que en el Distrito Federal, etcétera, y están empezando a pensar, 200,000 pesos cuesta la terapia hormonal y cerca de 1,000,000 de pesos la cirugía. Esto lo paga, cuando en México no hay medicinas para los niños con cáncer, ¿no? O sea, no puedes comprar cigarros en una tienda, pero puedes elegir qué sexo quieres antes de los 18 años. Es un absurdo tremendo, pero es un síntoma. Eso es todo lo que yo quiero señalar, ¿no? Es un síntoma que nos puede llevar a lugares monstruosos, pero el problema de esta subjetividad sigue siendo, me parece, un problema del soporte social también, ¿no? Ahí donde está operando. Y sí, me gusta la figura, me encanta la figura de este Demócrito riéndose, ¿no? Ay, yo pensaba que era Empédocles alguna vez, pero sí, finalmente, pues va Hipócrates, ¿no? Ahí a buscar al maestro, ¿no? Y dice, oye, pues dicen que te volviste loco porque vas a los funerales y te burlas, ¿no? Vas a las plazas y te ríes de todo el mundo. ¿Qué te pasa? Y dice, pues es que estos cuates son hipócritas, ¿no? Dicen que aman lo que desprecian y desprecian lo que aman, ¿no? Es decir, pues este es el mal de la época, ¿no? Siempre hubo ese mal. Lo que pasa es que ahora lo que nos estamos acabando es el mundo que lo soporta, que no puede ser solamente un mundo social. Gracias, Luis. Muy bien, Luis. Bueno, le voy a dar la palabra a Gabriela Goldstein. Ella, además de que va a ser nuestra invitada el 25 de noviembre aquí mismo en este foro,
Ella es la presidenta actualmente de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Gabriela, tienes los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, Luis Fernando, y muchísimas gracias, Julio, por la invitación. El diálogo ya empezó, me parece, y no me voy a anticipar porque me reservo para lo que voy a decir más adelante, pero me gustó mucho y te felicito, por supuesto, por esta jornada a la que nos invitaste en tu recorrido, que se inicia, por así decirlo, con la filosofía, hasta podríamos citar también a Aristóteles, ¿no? Desde otra manera. Digo, los grandes hombres son melancólicos, ¿no? Pero es otra forma de pensarlo. Y nos hace llegar a un punto neurálgico de lo que nos sucede hoy, que nos llevas desde el núcleo duro de la melancolía, siempre de un modo en el borde de la patología, sino abriendo el juego a pensarlo de distintas formas, a esto que es tan interesante que lo llamas las formas melancólicas de la contemporaneidad, ¿no? Me parece que esto es fundamental porque atraviesa el lugar de la sombra del otro, la sombra del objeto que cae sobre ese yo. Y allí tendríamos un debate interesante, ¿no? Primero, estoy totalmente de acuerdo en que qué pasa cuando ya estas formas melancólicas en la contemporaneidad, también lo trae Recalcati, que es alguien a quien hemos invitado mucho a la APA y estamos con un grupo de estudio sobre la obra de Recalcati, que es un buen punto de partida para leer sus escritos, ¿no? ¿Qué lee él? Me parece que es muy interesante. Este fenómeno que se presenta, primero que ese recorrido para apuntalarnos en el núcleo de las formas en la contemporaneidad me parece fundamental. Si bien en Freud ya ha enunciado, y me encanta el hilo que tomaste del malestar en la cultura, es decir, el programa de la felicidad es irrealizable, como dice Freud, que lo podríamos traducir en tus términos, o el ideal o el uno es irrealizable y siempre trae una dosis de infelicidad porque hay una pérdida inicial, como bien lo dijiste, a causa del lenguaje, pero también hay otras pérdidas, ¿verdad? Que son las que estuviste señalando y que lo único que pareciera que habilitan es un retorno, pero del orden de lo real. Por eso creo que pones el acento tan fuerte en el cuerpo, en las intervenciones en el cuerpo y en lo que ya está prácticamente en estado de destrucción, que es el mundo, que no sabemos cómo se va a poder recuperar, el mundo en que vivimos, ¿no? Hemos trabajado mucho, como lo citó una colega, como lo citaste vos también, el tema del trauma, el true, el agujero, el vacío, ¿no? Y esto alude quizás a la figura del desaparecido, que creo que la trajiste vos también, es ese lugar en donde no hay nombre que alcance para nombrar algo que sucedió antes de la inscripción. Es ese tipo de fenómeno también, ¿no? Eso es en un nivel. Y en el otro nivel lo que trae es tan ricamente como esa pérdida de sentido en la contemporaneidad y en los jóvenes que nos consultan, que es algo que percibimos con mucha fuerza y donde aparece una especie de suplencia, coincido con vos, que no llega a ser una suplencia eficaz con las adicciones o las tentativas de suicidio o, en fin, todos los fenómenos las anorexias que vemos hoy en día como una presentación coincido contigo, que se trata de una zona o un núcleo melancólico que tiene más raíces en la comunidad, a donde ya las respuestas o la posibilidad de algo que genere un horizonte de expectativa y de esperanza es vacilante, ¿no? Bueno, para empezar a dialogar un poco, y te agradezco muchísimo porque abriste un campo fenomenal de discursivo, así que bueno, vamos a tener mucho para pensar juntos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gabriela. Voy a leer un par de comentarios que están aquí en el chat, que dice, es Luis Martín, a lo mejor es Martínez, pero aquí nada más me aparece así. Una parte grave del conflicto para aliviar estas formas o este fenómeno es que las generaciones emergentes
son sordas a todo lo que no está de moda. De manera enfermiza lo perciben anticuado y lo descalifican. Y Diana Rojas dice, la melancolía es un lugar desde el nacimiento. Hemos pasado muchas veces por ahí y por supuesto nuestros pacientes también. Solo es ayudarlos a encontrar herramientas para moverse de ese lugar. Podemos ir y venir de este lugar hasta ser capaces de regresar. Y otro de Edgar Everardo, ¿podría repetir esta última frase, por favor? No sé cuál última frase. ¿Existirá eso de la última frase? No sé, no sé. Yo creo que no existe ni la última frase ni la primera, pero si nos especificas más, cuando menos quién la dijo, para ver si se acuerda cuál fue su última frase. ¿Está bien? Ok. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Quieres comentar algo, Luis Fernando? No, Ahora sí no te oigo, ¿eh? no tiene. Le quité el micrófono porque ahí andaba mi perro que se llama el Chicles ladrando bien fuerte. No, ¿no será este Narciso el que toma con la nuca con su propia mano y se ahoga a sí mismo de una manera terriblemente cruel? Eh, Híjole, sí, ya me urge que entremos en este diálogo. La verdad, mil gracias, Gabriela, qué interesante. Yo pensaba un poco con lo que tú dices y con lo que han escrito nuestros colegas en el chat, pensaba esto, ¿no? Hablando de la caída, ¿no? A la sombra del objeto, ¿no? Fíjate, es una frase que había puesto en algún lugar aquí como para estas de nuestra plática. Nosotros vivimos en una negación de la pérdida como condición esencial de la cultura. Es algo que parece que viene junto con el paquete, ¿no? Es decir, negar que hay pérdida como una condición, pero entonces si estamos en esa negación, siempre estamos en una especie como de proceso de reconstrucción, ¿no? Casi ansiosa, pero también creemos con otra forma de ansiedad, amorosa, ¿no? De lo humano. Sin embargo, hoy apostamos a una tecnificación, creo, a una tecnificación que vuelve otra vez a convertirlo todo en objeto. Aquí hay un terrible malentendido. Y creo que ahí está nuestro límite, ¿no? Ahí estamos parados un poco. Estos niños y adolescentes que son portadores ahorita, vamos a decir, del modelo más fallido, del diseño paidéico, vamos a decirlo así, del mandato tiránico de la cultura, están muchísimo más desinstrumentados, porque lo que se ha vaciado, lo que no deja de no inscribirse, vamos a decirlo así, está casi, pues usó la palabra forcluido, yo no sé qué quiere decir en español, pero está bombardeado, así, saqueado, ¿no? Con ganas verdaderamente de destrucción. ¿Quién sabe? Yo creo que sí que tenemos que dialogar mucho con esto. Mil gracias, de veras. Está por ahí Cari, que está levantando la mano. A la mano de Cari, falta la cara de Cari. Falta la cara de Cari. Gracias. Bueno, yo quería comentar, si no me equivoco, la frase por la que preguntaba la otra persona es cuando dijo, ¿no será que un grandioso desprecio de sí mismo siempre será una enorme autoestima? Es que yo la apunté. Creo que se refería a esa frase. Ok. Gracias, Cari. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quiere comentar algo? ¿Ya no? Bueno, pues Luis Fernando, de veras, muchas gracias. Nos vemos el 2 de diciembre, que es un conversatorio entre todos, ¿eh? Nos vemos aquí el 2 de diciembre. Y aprovecho para invitarlos el próximo sábado. Estará con nosotros el doctor Roberto Castro, que también promete mucho su participación, ya lo verán, ya lo verán. Es uno de los grandes pensadores, yo creo que tiene el psicoanálisis en México, me atrevo a decir. ¿Mm? Bueno, les mando un abrazo. Gracias por estar, Gabriela. Gracias, Luis. Gracias, Roberto.
Gracias, Santiago. Gracias, Judith. Que descansen, buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, buenos días, buen día. Un abrazo, bye. Dios. Hasta luego, muy buen día. Chao. Gracias, buenos días.